James Herriot, un veterinario en apuros. Capítulo 17. Mi experiencia en el hospital de la Real Fuerza Aérea me hizo pensar. Como cirujano veterinario, me había acostumbrado a estar en el otro extremo del bisturí, y la verdad es que lo prefería de ese modo. Recordaba lo muy feliz que me sentía aquella mañana, un par de años antes, mientras colocaba el bisturí en posición sobre una oreja muy hinchada. Tristán, el codo apoyado cansadamente sobre la mesa, sostenía la mascarilla de la anestesia sobre el morro del perro, que ya dormía cuando Siegfried entró en la habitación. Echó una breve mirada al paciente. «Ah, sí. Ese hematoma del que me hablaste, James». Luego miró a su hermano al otro lado de la mesa. «¡Santo cielo! Estás hecho una visión esta mañana. ¿A qué hora volviste anoche?» Tristán alzó el rostro muy pálido. Los ojos eran dos simples ranuras inyectadas en sangre entre los párpados hinchados. «Oh, no lo sé exactamente del todo. Bastante tarde, diría yo. Bastante tarde. Cuando yo volví a las 4 de la madrugada del parto de una cerda, tú no habías llegado. Y además, ¿dónde diablos estuviste?» «En el baile de los hosteleros con licencia. Muy bueno, en realidad». «Apuesto a que sí», gruñó Siegfried. «No te pierdes nada, ¿verdad? La cena del equipo de dardos, la excursión de los campaneros, el baile del club de los pichones y ahora el baile de los hosteleros con licencia. Si se organiza una borrachera, siempre has de figurar en ella». Cuando se veía atacado, Tristán sabía conservar la dignidad y ahora se envolvió en su orgullo ofendido como en una capa. «En realidad», dijo, «muchos de los hosteleros son amigos míos». Su hermano enrojeció. «Te creo. Yo diría que eres el cliente más condenadamente adicto que han tenido en la vida». Tristán nada dijo en respuesta y se limitó a comprobar cuidadosamente el fluir del oxígeno en la botella de éter. «Y otra cosa», continuó Siegfried, «no dejas de andar por ahí con una docena, poco más o menos, de mujeres distintas. Y se supone que estás preparando un examen. Eso es una exageración». El joven le miraba apenado. «Admito que de vez en cuando disfruto de la compañía de una chica, lo mismo que tú». Tristán creía en el ataque como la mejor forma de defensa, y su flecha dio en el blanco porque una corriente ininterrumpida de muchachas atractivas ponía en sitio a Siegfried en Skaldehouse. Pero su hermano mayor apenas advirtió aquella ventaja temporal de Tristán. «Ahora no se trata de mí», gritó. «Yo ya he aprobado todos los exámenes. Estamos hablando de ti. ¿No te vi la otra noche con la nueva camarera de las armas de Drovers? Te escurriste a toda prisa en un portal, pero estoy condenadamente seguro de que eras tú». Tristán se aclaró la garganta. «Es muy probable, sí. Recientemente he hecho gran amistad con Lidia, una chica muy agradable. No digo lo contrario. Lo que sí digo es que quiero verte en casa por la noche y con los libros, en vez de andar emborrachándote y persiguiendo a las mujeres. ¿Está claro?» «Clarísimo». El joven inclinó la cabeza graciosamente y cerró la espita de la máquina de anestesia. Su hermano le miró amenazador por unos segundos, inspirando profundamente. Aquellos enfrentamientos siempre le hacían perder el control. Luego dio la vuelta en redondo y se largó a toda prisa. La máscara de dignidad de Tristán se derrumbó en cuanto se hubo cerrado la puerta.
Vigila la anestesia por 1 minuto, Jim, gimió. Se inclinó sobre el lavabo en el ángulo de la habitación, llenó una probeta de agua fría y se la bebió de un trago. Luego empapó un algodón bajo el grifo y se lo llevó a la frente. Ojalá no hubiera entrado en este preciso momento. No estoy de humor para gritos y palabrotas. Tomó un frasco grande de aspirinas y se tragó unas cuantas, con otro buen sorbo. De acuerdo, Jim, murmuró al volver a la mesa y agarrar de nuevo la mascarilla. Adelante. Yo volví a inclinarme sobre el perro dormido. Era un escocés llamado Hamish, y la señorita Westermann, su dueña, le había traído 2 días antes. Era una maestra retirada, y yo siempre solía pensar al verla que no habría tenido problemas para mantener el orden de la clase. Aquellos ojos pálidos y helados que se clavaban fijamente en los míos me recordaban que era tan alta como yo, y la mandíbula cuadrada entre los hombros musculosos acrecentaba lo imponente de su presencia. Señor Herriot. Su voz era un ladrido. Quiero que le eche una mirada a Hamish. Espero que no sea nada grave, pero se le ha ido hinchando la oreja y le duele muchísimo. Ahí no suele darse el carácter, ¿verdad? Por un momento vaciló aquella mirada tan firme. Oh, eso es prácticamente imposible. Alcé la barbilla del animalito y le examiné la oreja izquierda que le pendía a un lado de la cara. En realidad, tenía ahora toda la cabeza torcida, como si el dolor le impidiera enderezarla. Levanté cuidadosamente la oreja y palpé la tensa hinchazón con el dedo. Hamish se dio la vuelta para mirarme y gimió. Sí, lo sé, amiguito. Duele, ¿verdad? Al volverme hacia la señorita Westermann, casi tropecé con su cabeza de rizos grises muy próxima al perrito. Tiene un hematoma oral. ¿Qué demonios es eso? Es algo que ocurre cuando se rompen los pequeños vasos sanguíneos entre la piel y el cartílago de la oreja, con lo que fluye la sangre y origina esta distensión aguda. Ella acariciaba la cabecita temblorosa. Pero, ¿qué motiva esta dolencia? Generalmente, una pequeña úlcera. ¿Se ha dado cuenta de si últimamente agitaba mucho la cabeza? Pues, ahora que usted lo dice, sí. Como si tuviera algo en el oído e intentara sacárselo. Bueno, eso es lo que vino a romper los vasos sanguíneos. Veo que tiene una ligera úlcera ahí, aunque no es corriente en su raza. Ella asintió. Comprendo. ¿Y cómo va a curarlo? Me temo que es preciso operar. Oh, señor. Y se llevó la mano a la boca. Eso no me gusta demasiado. No tiene por qué preocuparse. No hay más que sacar la sangre acumulada ahí y coser las capas de la oreja. Si no lo hacemos pronto, sufrirá dolores agudos y acabará con una oreja de coliflor. Y eso no le gustaría, ¿verdad? Porque es un perrito precioso. Y lo decía en serio. Hamish era un animal muy lindo y de aire orgulloso. El terrier escocés es una criatura atractiva, y en estos días lamento con frecuencia que queden tan pocos por ahí. Aunque dio muestras de vacilación, la señorita Westermann accedió al fin y fijamos la fecha 2 días más tarde. Cuando lo trajo para la operación, depositó a Hamish en mis brazos. Le acarició de nuevo la cabeza y luego miró a Tristán, a mí y a Tristán otra vez. Ustedes le cuidarán bien, ¿no?, dijo, avanzando la mandíbula y atravesándonos con sus ojos azul pálido. Por un momento me sentí como un colegial sorprendido en falta, y supongo que mi colega
experimentaría lo mismo, porque dejó escapar lentamente el aire entre sus labios en cuanto la señorita se hubo marchado. «Caray, Jim, vaya un carácter», murmuró. «No me gustaría tener un enfrentamiento con ella». Asentí con un gesto. «Y solo piensa en su perrito, de modo que hay que hacer un buen trabajo». En cuanto hubo salido Siegfried, aferró la oreja, que ahora era un cono turgente, e hice una incisión a lo largo de la piel por la parte interior. Recogí en una bandejita toda la sangre allí retenida e incluso apreté hasta librarle de unos cuantos coágulos. «No me extraña que sufriera tanto el pobrecillo», dije suavemente. «Se sentirá mucho mejor cuando despierte». Llené la cavidad entre la piel y el cartílago con sulfanilamida y empecé a coser las dos capas juntas utilizando una larga fila de grapas. Era preciso hacer algo así, o se llenaría de nuevo de sangre a los pocos días. En las primeras operaciones de hematoma oral que practiqué, rellenaba el interior con gasa y vendaba la oreja pegada a la cabeza. Los dueños de los animales solían, incluso, hacerles una especie de gorrito para mantener el vendaje en su sitio. Pero a un perro vivaz no le resultaba difícil librarse de él enseguida. Las grapas eran una idea mucho mejor, pues mantenían las capas en íntimo contacto y evitaban la posibilidad de una distorsión. Para la hora del almuerzo, Hamish había vuelto en sí de la anestesia y, aunque algo drogado, ya experimentaba cierto alivio al haber desaparecido la hinchazón. La señorita Westermann se había ido a pasar el día afuera y lo recogería al anochecer. Mientras tanto, el perrito, enroscado en la cesta, aguardaba filosóficamente. A la hora del té, Siegfried miró a su hermano al otro lado de la mesa. «Me voy a Broughton por unas horas, Tristán, y quiero que te quedes en casa para entregarle su perrito a la señorita Westermann cuando regrese, aunque no sé exactamente cuándo vendrá». Se sirvió una buena cucharada de mermelada. «Puedes vigilar al paciente y de paso estudiar un poco. Ya es hora de que te quedes una tarde en casa». Tristán asintió. «Por supuesto, así lo haré». Pero bien se veía que no estaba muy entusiasmado. Cuando Siegfried se largó en el coche, Tristán se frotó la barbilla y miró reflexivamente por el ventanal practicable que daba al jardín, ya en sombras. «Esto me resulta un poco violento, Jim». «¿Por qué?» «Verás, Lidia tiene la noche libre y prometí ir a verla». Silbó algo desafinado entre dientes. «Es una lástima perder esta oportunidad cuando las cosas van tan bien. Tengo la impresión de que a esa chica le gustó bastante. En realidad, casi está comiendo en mi mano». Le miré con asombro. «¡Santo cielo! Cualquiera pensaría que deseabas un poco de paz y tranquilidad. Aparte, acostarte pronto después de lo de ayer. Yo no. Estoy deseando entrar en acción otra vez». Y en realidad sí parecía fresco y pimpante. Los ojos relucientes, las mejillas sonrosadas de nuevo. «Mira, Jim», continuó, «supongo que no podrás quedarte tú con este perro». Me encogí de hombros. «Lo lamento, Tris. Tengo que volver a ver a esa vaca de Ted Beans, y en lo más alto de la montaña. Estaré fuera casi 2 horas». Por unos momentos guardó silencio y luego alzó el índice. «Creo que tengo la solución. Es muy sencilla. Perfecta, en realidad. Traeré a Lidia aquí». «¿Cómo? ¿Dentro de la casa?» «Sí, en esta misma habitación».
Puedo colocar a Hamish en su cesto junto al fuego, y Lidia y yo dispondremos del sofá. ¡Maravilloso! ¿Qué mejor en una noche fría de invierno? Ni más barato tampoco. Pero Tris, ¿y el sermón de Siegfried de esta mañana? ¿Y si vuelve pronto a casa y os pesca a los dos aquí? Tristán encendió un Gudvin y lanzó una nube de humo. Ni lo sueñes. Te preocupas por unas nimiedades, Jim. Siempre vuelve tarde cuando va a Broughton. No hay ningún problema. Bien, como tú quieras. Pero creo que te la estás buscando. De todas maneras, ¿no deberías estudiar un poco de bacteriología? Se acercan los exámenes. Sonrió seráficamente a través del humo. Oh, ya le echaré una miradita cuando llegue el momento. Sobre eso no podía discutir con él. Yo siempre tenía que leerme lo que fuera unas 6 veces antes de que se me quedara. Pero a aquel cerebro tan rápido le bastaría sin duda una breve lectura. Me fui a hacer la visita. Volví hacia las 8 y cuando abrí la puerta principal, mi mente estaba muy lejos de Tristán. La vaca de Ted Beans no respondía a mi tratamiento y yo empezaba a preguntarme si iría por buen camino. Siempre que tenía dudas me gustaba consultar los libros y estos se hallaban en los estantes de la sala. Me apresuré por el corredor y abrí la puerta. Por un momento quedé desconcertado, tratando de ordenar mis pensamientos. El sofá estaba corrido muy cerca del alegre fuego y el ambiente cargado de humo de cigarrillos y de perfume, pero no había nadie a la vista. Lo más notable eran las cortinas que ocultaban el ventanal practicable. Se hinchaban lentamente hacia adentro, como si algo o alguien acabara de salir por ahí con violencia, como huyendo a toda velocidad. Avancé sobre la alfombra y eché una miradita al jardín en sombras. En algún punto, en la oscuridad reinante, escuché un golpe y un grito ahogado. Luego unos pies que corrían y un chillido estridente. Estuve escuchando algún tiempo. Luego, cuando mis ojos se habituaron a la oscuridad, recorrí el sendero alargado junto al muro de ladrillo hasta el patio, al otro extremo. La puerta del patio estaba abierta, lo mismo que las grandes puertas dobles que daban a la calle posterior, pero no había señales de vida. Regresé lentamente sobre mis pasos hacia el cuadro de luz en el piso inferior de la casa, alta y vieja. Estaba a punto de cerrar el ventanal cuando oí un movimiento sigiloso y un susurro urgente. ¿Eres tú, Jim? Tris, ¿de dónde diablos sales? El joven pasó junto a mí de puntillas. Entró en la habitación y miró en torno ansiosamente. Entonces, ¿eres tú y no Siegfried? Sí, yo acabo de entrar. Se dejó caer desmayadamente en el sofá y hundió la cabeza entre las manos. ¡Oh, maldición! Estaba echado aquí hace unos minutos, con Lidia en mis brazos, en paz con el mundo. Todo era maravilloso. En eso oí que se abría la puerta de la fachada. ¿Pero tú sabías que yo iba a volver? Sí, y te habría dado una voz, pero no sé por qué razón se me ocurrió. Dios nos ayude, es Siegfried. Me parecieron sus pasos en el corredor. ¿Y qué sucedió entonces? Se mesaba los cabellos. Me dominó el pánico. Estaba susurrando palabras de amor al oído de Lidia y un segundo después la agarraba violentamente, la levantaba del sofá y la tiraba por el ventanal. Oí un golpe. Sí, Lidia tropezó y cayó en el jardín.
y luego una especie de chillido agudo. Suspiró y cerró los ojos. También era Lidia entre los rosales. La pobre chica no conoce la topografía del jardín. Vaya, Tris. Lo lamento realmente. No debía haber entrado tan de sopetón. Estaba pensando en otra cosa. Se levantó cansadamente y me puso la mano en el hombro. No es tuya la culpa, Jim. No es tuya. Tú sí que me avisaste de antemano. Echó mano de los cigarrillos. No sé cómo podré enfrentarme de nuevo a esa chica. La verdad es que la tiré violentamente al jardín y le dije que se largara a casa a toda velocidad. Debe pensar que estoy como una cabra, concluyó en un gemido. Intenté animarle. Bueno, ya la conquistarás de nuevo. Más tarde os reiréis los dos de esto. Pero no me escuchaba. Sus ojos, desorbitados de horror, miraban a mis espaldas. Alzó lentamente un dedo tembloroso y señaló la chimenea. Su garganta emitió unos sonidos extraños mucho antes de que consiguiera hablar. «Dios mío, ha desaparecido», dijo entrecortadamente. Por un instante pensé que el shock le había trastornado. ¿Desaparecido? ¿Qué es lo que ha desaparecido? ¡El maldito perro! Estaba ahí cuando salí corriendo. Exactamente ahí. Miré el cesto vacío y una mano fría me oprimió el corazón. ¡Oh, no! Debe de haberse ido también por el ventanal. Estamos en un lío muy gordo. Corrimos al jardín y lo registramos en vano. Volvimos por linternas y registramos una vez más, andando a gatas por el patio abierto y gritando el nombre del perrito cada vez con menos esperanzas. 10 minutos después, volvíamos tristemente a la sala, ahora muy iluminada, y nos mirábamos en silencio. Tristán fue el primero en expresar en voz alta lo que ambos pensábamos. ¿Qué le diremos a la señorita Westermann cuando venga? Agité la cabeza. Mi mente rechazaba la idea de informar a aquella señorita de que su perro se había perdido. En aquel preciso instante sonó la campanilla de la puerta, y Tristán casi dio un salto en el aire. «Dios mío», gimió, «ahora será ella. Recíbela tú, Jim. Dile que fue culpa mía. Lo que quieras. Pero yo no me atrevo a enfrentarme a esa mujer». Cuadré los hombros. Recorrí con decisión el pasillo y abrí la puerta. No era la señorita Westermann, sino una rubia platino muy bien formada que me miró furiosa. «¿Dónde está Tristán?», gruñó con una voz tal que comprendí que esa noche habíamos de enfrentarnos a más de una arpía. «Bueno, oh, sé que está ahí». Y me dio un empujón para pasar. Observé que llevaba un poco de barro en la mejilla y que tenía todo el pelo revuelto. La seguí hasta la sala, donde ella cayó sobre mi amigo. «Mira estas malditas medias», estalló, «completamente destrozadas». Tristán le miraba nerviosamente las piernas, muy hermosas, por cierto. «Lo siento, Lidia, te compraré otro par. De verdad que lo haré, cariño». «Será mejor que lo hagas, cabrón. Y no me vengas ahora con cariño. No me han insultado tanto en toda mi vida. ¿A qué creías estar jugando? Fue todo un malentendido. Permíteme que te explique». Tristán se le acercó con valentía y con una sonrisa cautivadora. Pero ella se echó atrás. «Guarda las distancias», advirtió en tono helado. «Ya he tenido bastante de ti por una noche». Se largó a toda prisa y Tristán apoyó la cabeza en la repisa de la chimenea.
El fin de una amistad deliciosa, Jim. Luego trató de sobreponerse. Pero hemos de encontrar a ese perro. Vamos. Yo partí en una dirección y él en otra. Era una noche sin luna, de oscuridad impenetrable, y buscábamos un perrito negro. Creo que ambos sabíamos que era inútil, pero teníamos que intentarlo. En un sitio pequeño como Darrowby, uno se encuentra muy pronto en pleno campo, donde la luz es inexistente, y mientras iba forzando en vano la vista por aquellos senderos invisibles, la inutilidad de la empresa se hacía más y más patente. De vez en cuando se cruzaban nuestras órbitas de acción y oía las desesperadas llamadas de Tristán que despertaban ecos en el paisaje desierto. ¡Hamish! 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 Media hora después nos reunimos de nuevo en Skelder House. Tristán me miró interrogante, y como yo agitara negativamente la cabeza, pareció hundirse de pronto. Su pecho luchaba por respirar. Indudablemente no había dejado de correr, aunque yo me había limitado a caminar, y supongo que era bastante natural. Ambos estábamos en una situación difícil, pero el golpe final y devastador caería inevitablemente sobre Tristán. Bien, será mejor que nos pongamos en marcha de nuevo, dijo con dificultad. Y mientras hablaba, sonó de nuevo la campanilla. El color desapareció bruscamente de su rostro y se aferró a mi brazo. Esta vez sí que ha de ser la señorita Westermann. Dios Todopoderoso, que ya viene. Unos pasos rápidos sonaron en el corredor, y de pronto se abrió la puerta de la sala. Pero no era la señorita Westermann, sino Lidia otra vez. Se dirigió al sofá, rebuscó bajo los almohadones y sacó su bolso. No dijo nada, solo lanzó una mirada furiosa de reojo a su galán antes de marcharse definitivamente. «Vaya noche», gimió Tristán llevándose la mano a la frente. «No sé si voy a poder soportar mucho más». Durante la hora siguiente salimos una y otra vez, pero no logramos encontrar a Hamish, y nadie parecía haberle visto. Volví al fin para hallar a Tristán tumbado en un sillón. Tenía la boca abierta de par en par y manifestaba todos los síntomas del agotamiento total. Agité la cabeza. Él agitó la suya y en aquel momento sonó el teléfono. Levanté el auricular. Escuché un minuto y me volví hacia el joven. «Tengo que irme, Tris. El viejo pony del señor Drew está de cólico otra vez». Alzó una mano desde las profundidades del sillón. «No irás a dejarme, Jim». «Lo siento, pero no tengo más remedio. Sin embargo, no tardaré mucho. Solo está a 1,5 kilómetros. Pero, ¿y si viene la señorita Westermann?» Me encogí de hombros. «Pues tendrás que disculparte. Ya aparecerá Hamish, tal vez por la mañana». «Oyendo te parece fácil». Se pasó una mano por el cuello. «Y otra cosa, ¿qué hay de Siegfried? Y si llega y pregunta por el perro, ¿qué le digo?» «Oh, yo no me preocuparía por eso», contesté con ligereza. «Dile únicamente que estabas demasiado ocupado en el sofá con la camarera de las armas de Drovers para molestarte por tales minucias. Él lo entenderá». Pero mis intentos por tomarlo a broma no tuvieron éxito. El joven me miró heladamente y encendió un Woodbine con dedos temblorosos. «Creo que ya te lo he dicho antes, Jim, pero hay en ti una veta de crueldad muy desagradable. El pony del señor Drew casi se había recuperado cuando llegué, pero le inyecté un suave sedante antes de volver a casa.
En el camino de regreso se me ocurrió una idea y seguí por un camino que rodeaba la ciudad hasta la hilera de modernos bungalows donde vivía la señorita Westerman. Aparqué el coche y subí por el sendero del número 10. Y allí estaba Hamish, en el porche delantero, cómodamente enroscado sobre la estera y mirándome con aire de sorpresa mientras le tomaba en brazos. Vamos, muchacho, tienes más sentido común que nosotros. ¿Por qué no pensaríamos antes en esto? Le deposité en el asiento junto al mío, y al emprender la marcha, colocó las patitas en el tablero y miró con interés el camino que se abría ante los faros. Un verdadero perrito flemático. Al llegar a Skeldale House, me lo puse bajo el brazo, y cuando estaba a punto de abrir la puerta principal, me detuve. Tristán me había gastado una larga sucesión de bromas pesadas con todo éxito. Falsas llamadas telefónicas, el fantasma en mi dormitorio y otras muchas. Y en realidad, aunque éramos muy buenos amigos, jamás perdía la oportunidad de tomarme el pelo. En aquella situación, y de habernos hallado en posiciones contrarias, Tristán habría sido implacable. Apoyé el dedo en el timbre y lo mantuve allí varios segundos. Por algún tiempo no hubo el menor sonido ni movimiento en el interior, e imaginé una figura encogida haciendo acopio de todo su valor antes de marchar a su destino. Luego se encendió la luz en el corredor, y mientras yo trataba de ver a través del cristal, una nariz apareció por el extremo más lejano, seguida poco a poco por un ojo temeroso. Lentamente fue surgiendo todo el rostro a mi vista, y cuando Tristán reconoció mi sonrisa burlona, lanzó un grito de rabia y vino corriendo por el pasillo con los puños cerrados. Creo que en aquel estado de cólera habría llegado a atacarme, pero la vista de Hamish borró todo lo demás. Agarró al peludo animalito y empezó a acariciarle. ¡Perrito bueno! ¡Perrito lindo!, canturreó corriendo hacia la sala de estar. ¡Qué precioso eres! Lo depositó cariñosamente en el cesto y Hamish dirigió una mirada en torno que parecía decir: bueno, ya estamos aquí otra vez. Se tumbó de lado y se durmió inmediatamente. Tristán se dejó caer abrumado en el sillón y me miró con ojos vidriosos. Estamos salvados, Jim, susurró. Pero ya no volveré a ser el mismo después de esta noche. He corrido kilómetros y kilómetros y casi he perdido la voz a fuerza de gritar. Te digo que estoy hecho trizas. También yo me sentía enormemente aliviado y comprendimos lo cerca que estuvimos de la catástrofe cuando la señorita Westerman llegó al cabo de 10 minutos. ¡Oh, cariñito!, gritó cuando Hamish saltó hacia ella con la boca abierta y agitando furiosamente el rabito. He estado todo el día tan preocupada por ti. Miró con expresión dubitativa a la oreja con su fila de grapas. Parece estar mucho mejor sin aquella horrible hinchazón. ¿Y qué trabajo tan aseadito han hecho? Gracias, señor Herriot. Y gracias también a usted, joven. Tristán, que se había puesto tímidamente de pie, se inclinó un poco mientras yo la acompañaba al exterior. Tráigamelo dentro de 6 semanas para que le quite los puntos, le dije al despedirla. Luego volví corriendo a la sala. Siegfried acaba de aparcar el coche. Vale más que parezca como si hubieras estado trabajando. Tristán corrió a los estantes. Agarró el tomo de bacteriología de Geiger y Davis y un cuaderno, y se lanzó al sillón. Cuando su hermano entró, se hallaba totalmente enfrascado. Siegfried avanzó hacia el fuego para calentarse las manos. Tenía el rostro sonrosado y muy feliz.
Acabo de hablar con la señorita Westerman. Está realmente satisfecha. Muy bien hecho, los dos. Gracias, dije yo. Pero Tristán estaba demasiado ocupado para responder y pasaba nerviosamente las páginas del libro a la vez que tomaba notas en el cuaderno. Siegfried avanzó hasta ponerse a su espalda y contempló el volumen abierto. «Ah, sí, la séptica del Clostridium», murmuró sonriendo con indulgencia. «Me parece muy conveniente que la estudies. Siempre sale en los exámenes». Apoyó brevemente la mano en el hombro de su hermano. «Me alegra verte trabajando. Has ido demasiado de juerga últimamente y eso estaba acabando contigo. Una noche de trabajo con los libros te habrá sentado muy bien». Bostezó, se desperezó y se dirigió a la puerta. «Me voy a la cama. Estoy muerto de sueño». Hizo una pausa con la mano en la puerta. «¿Sabes, Tristán? La verdad es que te envidio. No hay nada como una buena noche de descanso en casa».